Algunos de los proverbios, mis hermanos, que ustedes conozcan, que sea familiar. Por ejemplo, hay uno que dice, más vale pájaro en mano que mil volando. ¿Qué Ah, usted es otros un dicho. dichos o proverbios o máximas o Ah, sentencias? Tiene varios nombres. Dime con el qué hombro, andas y te diré quién eres. ¿Me puede repetir otra vez, Pastor Abner, por favor? Dime con quién andas y te diré quién eres. Perfecto, muy bien. Muy bien ese otro proverbio. del dicho lo hecho hay mucho trecho. Perfecto. Mira, hay hartos proverbios, ¿ah? Al caballo regalado no se le mira los dientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Palabras necias, oídos sordos. En todas las culturas existen proverbios, máximas o sentencias que contiene una verdad práctica para ser implementada en la vida diaria, en todas las culturas. También en el antiguo Israel existían proverbios como los nuestros, en su propia cultura y en las naciones que circundaban al pueblo de Israel. Por lo tanto, los proverbios, esta sentencia máxima que contiene sabiduría de manera modular, ¿eh? Muy compacta, muy reducida, pero que encierra una verdad muy práctica. Es un fenómeno de la cultura universal, o un fenómeno universal. Es común a todos los pueblos. Los refranes hebreos señalan la singularidad del Israel antiguo. Pero los proverbios del pueblo de Israel difieren de las máximas de las otras naciones, incluyendo la nuestra, en el hecho de que la religión hebrea imprimió su propio sello en ellas. Aunque sí, nosotros tenemos un proverbio que es nuestro, desde la cultura, desde la fe cristiana, al que madruga Dios le ayuda, por ejemplo. Ya es un proverbio que que es propio de la cultura cristiana de nuestro país. No sé si se empleará también en otras culturas. Desconozco, en Argentina, por ejemplo, o en España, no sé quién habrá inventado eso. En Israel está ese elemento religioso, está la religión, ese es el sello de las máximas o los proverbios hebreos. Y nosotros, porque somos cristianos, también hemos empleado, hemos inventado, creado, forjado proverbios nuestros. El que madruga Dios le ayuda, por ejemplo. Está el concepto de Dios ahí. La base de la sabiduría hebrea es el temor al Señor. Esa es la diferencia entre los proverbios hebreos de los proverbios de las otras naciones. Es que es religioso y también se fundamenta o se basa en el temor del Señor. Esa es la referencia en el cual trabaja todos los proverbios. Los sabios, quienes compusieron estos proverbios para enseñar, instruir a los jóvenes en la vida práctica, recuerden que la sabiduría de los hebreos no es abstracta, especulativa, como la de los griegos, aunque algunos señalan que la de los griegos tampoco es tan especulativa o tan abstracta, sino que también tiene que ver con la parte práctica, pero principalmente con la política, como la filosofía de Platón, por ejemplo. Pero en todo caso sigue siendo más abstracta, más especulativa, porque la hebrea es muy práctica, porque incluso hasta el propio idioma, las expresiones que emplean los hebreos son objetivos, son muy concretos. No es tan abstracto como la de los griegos. Por lo tanto, acá la sabiduría es muy práctica. Pero hay algo que hay que considerar en los proverbios hebreos. Los sabios no pretenden que sus dichos pretenda ser de origen divino. Eso es lo primero que hay que considerar. Los sabios, los que están componiendo estos proverbios, no son profetas. Los profetas sí, así dice Jehová. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, al profeta Isaías, o al profeta Amós, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos eran receptáculo de la revelación de Dios. Por lo tanto, lo que ellos escribieron era revelación resultado de lo que Dios le había dado a conocer.
El Pentateuco, que es un género legislativo, bueno, hay una mezcla de narrativo con legislativo. En esa obra también los mandamientos son de origen divino. El Moisés es la fuente o el receptáculo de la revelación de Dios. Proviene de Dios el mensaje que tanto los profetas como Moisés y los que escribió el libro histórico también, ellos son profetas, son de origen divino sus enseñanzas. Pero en cambio acá, en el libro de Proverbios, los sabios no pretenden ni reclaman que sus dichos o sus máximas provengan de Dios, son revelaciones de parte de Dios. Ahí está la diferencia con los otros libros de la Biblia. Así como Pablo, por ejemplo, cuando dijo, esto no lo dice Dios, sino que esto es lo que yo estoy diciendo. Bueno, hay que ver también que esto no significa que no sea palabra de Dios, porque recuerden que cuando hablamos de inspiración de la Biblia, queremos decir que todo lo que está escrito es tal cual como Dios quiso que quedara registrado. Por eso decimos que toda la Biblia es palabra de Dios, en ese sentido, de inspiración. Sin embargo, no en el sentido de revelación. La Biblia sí es registro de la revelación de Dios, pero también tiene registros de expresiones no inspiradas. Como por ejemplo lo que hablaron los amigos de Job, por ejemplo, acá también. Ellos no pretenden, los sabios no pretenden que sus enseñanzas sean de origen divino. No contiene promesas de Dios, también dice nuestro libro de texto. Hablan en generalidades, que no siempre expresan la verdad absoluta en todos los casos, en todas las circunstancias. Por ejemplo, los consejos de los sabios no se cumplen siempre y en todos los casos, sino en un sentido muy general, porque los proverbios son de aplicación muy general. La experiencia indica que la virtud y la prosperidad no siempre se relacionan. Lo vimos en algunos de los salmos, lo vimos también en el libro de Job, donde se cuestiona la teología del mérito o de la siembra y la cosecha. No se cumple en todos los casos. Proverbios, del mismo modo, no se cumplen su sentencia en todas las situaciones, en todos los contextos, en todas las circunstancias de la vida. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantares son los más seculares de toda la Biblia, dice nuestro libro de texto Pablo Hoff. Ustedes lo leyeron también. El libro de Proverbios y Eclesiastés y Cantares de los Cantares fueron los libros correspondientes a la Antilegómena. Aquí estoy empleando, lo más probable, un término un poco más técnico. No sé si algunos hermanos lo habían escuchado en algún momento. La Antilegómena. Y quiero asegurarme de que me entiendan los términos que estoy utilizando. Si no entienden palabras, me lo comentan mis hermanos. Lego, Antilegómena. ¿A qué se refiere la Antilegómena? La Antilegómena se refiere a escritos que fueron discutidos para incluirlo dentro del canon sagrado. Cuando veamos introducción a la Biblia vamos a conocer estos términos. La Antilegómena. Libros discutidos por algunos. Los apócrifos rechazados por todos, como Legómena, libro reconocido por todos, Antilegómena, libros discutidos. No es que hayan sido rechazados, sino que sí discutieron su legitimidad dentro del canon sagrado. Proverbios se discutió, Eclesiastés se discutió, Cantares también. Proverbios porque hay algunas contradicciones y también algunas narraciones muy explícitas que puede herir la sensibilidad de los lectores. Eclesiastés parece que lo escribe una persona incrédula porque todo lo que ocurre aquí en el mundo es vano, no tiene ningún sentido, un despropósito. Al final, claro, dice, habla acerca de Dios. Y el Cantar de los Cantares es un poema romántico. De eso trata el libro de Cantar de los Cantares, del romanticismo entre un hombre y una mujer. Por eso se discutió estos libros. Pareciera fue un escéptico de Eclesiastés y de Cantares lo consideraron muy erótico. Por eso hubo algunas reticencias, algunos problemas de incluirlo inmediatamente dentro del canon sagrado, reconocerlo como literatura sagrada, es decir, donde Dios habla y tiene instrucción espiritual o religiosa.
Por eso se le llama a estos libros los libros más seculares de la Biblia. Este libro reúne colecciones de refranes o lecciones de los sabios, refranes de la vida, carácter y conductas humanas. Este libro de Proverbios no se compuso en un momento, sino que a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Algunos dicen se remontan hasta el segundo milenio, del año 2000 antes de Cristo, y otros dicen hasta el año 190 todavía se está trabajando con el libro de los Proverbios. Porque son varios proverbios. Son pequeños refranes que se coleccionan. Lo mismo que hizo Violeta Parra, por ejemplo, viajó a nivel en todo Chile para escuchar. Buen trabajo lo que le gusta la música. Bueno, a todos nos gusta la música, algún tipo de música. Ella lo que hizo fue recorrer todo Chile y buscar, escuchar las canciones, las tonadas, las melodías, y luego ella se dedicó a cantarlo, a mostrar lo que se cantaba en Chile, en los sectores los más, los más remotos o los rincones del país. Pero ella lo que hizo fue una colección de todo lo que se cantaba, las melodías. Acá también Proverbio es una colección, como un extranjero, por ejemplo, que viene de afuera de Estados Unidos, comienza a registrar y escribe un libro de el idioma o lenguaje, los modismos de Chile, que emplean muchas figuras de la fauna, faunicas, el, o de, bueno, todos los modismos que hay en el país, hace una colección de todos los dichos que nosotros empleamos, cómo nos comunicamos, y escribe un libro, acá también. Pero no es uno, sino que son varios, lo que hacen un compendio, una antología de muchos dichos, a través de mucho tiempo. Eso es lo que caracteriza este libro de los proverbios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 8 versos 14 y 6 dice que todos los reyes gobiernan mediante la sabiduría divina. Dice ese proverbio, todos los reyes gobiernan bajo la sabiduría divina. La pregunta que se podrían hacer, Hitler, Stalin, Fidel Castro, ¿gobernaron entonces con la sabiduría divina? ¿O se debe interpretar ese proverbio, la razón natural que tienen todos los hombres, especialmente los gobernantes que son dotados precisamente para mantener el control o el gobierno en un país? ¿Será que Dios otorga sabiduría especial a los gobernantes? Son algunas preguntas que pueden surgir de ese proverbio. Todos gobiernan mediante la sabiduría divina. Es decir, son sabios dotados por Dios entonces. ¿Y por qué no todos actúan conforme a los parámetros de Dios? Podríamos decir. Bueno, hay cosas solamente de ver de Salomón, y ahí nosotros vamos a tener cierta idea. En Salomón para gobernar, pero no esa sabiduría especial para seguir los caminos de Dios, porque Salomón terminó adorando a los becerros, a todos los dioses, de las 700 reinas y 300 concubinas que él tenía. Del mismo modo ocurre con todos los tiranos del mundo, psicópatas criminales de la historia de la humanidad. Se debería interpretar ese texto bíblico entonces, de todos gobiernan bajo la sabiduría divina, como una capacidad de liderazgo que Dios otorga, pero naturalmente, no de manera sobrenatural, como un don en el caso de los clientes, para todos los que ejercen el gobierno. Y después ellos verán cómo hacen uso de ese don que Dios les ha otorgado. Tendríamos que interpretarlo de esa única forma. Con respecto a los textos y las versiones de la Biblia, ¿hay algún hermano que debe disertar con respecto con el autor Víctor Morla Asensio, que es un muy buen autor, muy especialista? Si tienen la oportunidad de viajar a Santiago, vayan a darse una vuelta a la Verbo Divino en Román Díaz 90. Allá van a encontrar literatura especializada en Biblia y teología. Y van a buscar, lo más probable es que encuentren a Víctor Morla Asensio, la editorial Verbo Divino, todos los libros que vean de Salmos y sapienciales. Yo encontré uno en la CLC en Temuco. En Santiago también está, de la editorial Sígueme, los Salmos. Eran dos tomos de, bueno, la mitad de un salmo y la mitad de otro, pero eran voluminosos los tomos de la editorial Sígueme.
eran muy caros y no, por eso no lo compré, 44.000 pesos, 45 vale cada uno de los tomos. Pero son obras, una riqueza de los libros que nosotros estamos estudiando. El, los textos y versiones existentes son las de la Septuaginta, dice Víctor Morla Asensio. La Septuaginta, algún hermano la conoce, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Septuaginta? Hermano Abner y pastor Abner o hermano Hernán, así lo ven, habían oído, escuchado alguna vez. Pues la traducción de los 70. Bueno, esa Muy es una bien, traducción que mandaron a hacer los judíos de habla griega, que no eso sabían es. hebreo, no sabían hebreo ni arameo, sino que sabían griego. Por eso mandaron a hacer una traducción del hebreo, de la escritura antigua de hebreo arameo al griego. Eso es la Y Septuaginta. sí, se le llamó Septuaginta porque fue traducida por 70 eruditos, eruditos judíos, Correcto. 12 por cada, no, 6 por cada tribu de Israel. De 70 días. Claro, 6 Sí. por 12 da 70. Pero sí, eso dice la tradición, pero la tradición no es así. Es Ah, ya, falsa. ya. Es Bueno, falsa eso esa es lo que tradición. yo. Porque comenzaron en el año 250 a traducir y en el año Claro, 150 sí. todavía están traduciendo algunas porciones de la Biblia. Mm. No fueron 70 días, sino que fueron más días. Y No, que pero fueron también dice, 70 eruditos, o sea, 70 traductores. exacto, sí. Así no recuerdo si leímos, si eran, no, no, 70, 72 parece, pero setenta no y sé. dos exactamente, claro. Exactamente 72. Pero eso, a eso se refiere la Septuaginta. Y se describe así con una L y dos X. Septuaginta es la Mm, traducción griega del hebreo al griego en el año 250 antes de Cristo, la más antigua. mm. La más antigua Esa y fue más la valiosa. traducción, tengo entendido que fue la traducción que usaron los cristianos primitivos, los primeros cristianos. Exactamente, así es. Correcto. Y como nosotros lo sabemos, porque cuando se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo, el orden es la Septuaginta, es lo mismo que está en la Septuaginta. Desde ahí se sabe que lo que están empleando los cristianos es la Septuaginta, como citan directamente a la Septuaginta. Y cuando no citan de la Septuaginta, ni del texto masorético, ni de cualquier otro texto, ahí se, entonces están traduciendo de memoria, entonces, porque no tiene concordancia con ninguna de las versiones existentes. Traducen de memoria. La otra, bueno, la más valiosa, más antigua es la Septuaginta. Luego sigue la Pechita, que es la Siriaca, siglo cuarto se lleva a cabo esta traducción. Cuando hablamos acerca de siríaco, no queremos decir el arameo. El arameo es el siriaco. ¿Por qué le llaman Siria? Porque los griegos a los arameos le llamaron sirio. Y Arán, Arán, el territorio de los sirios actualmente, los griegos le llamaron sirios. Es Mm. decir, la siriaca en realidad es siria. Perdón, aramea. Son versiones Ah, arameas. ¿viste la versión? Hay una versión de Biblia, sin la pechita. Esa es la pechita. Es una traducción de la pechita. Claro, una traducción del texto pechita al español. Exactamente. Es una traducción de otra traducción, así, varias traducciones. Mm. Cuando ya se traduce, se pierde el contenido, y cuando se te hace otra traducción, ya más todavía. Mm. Los otros son los targúmenes arameos y fragmentos ulteriores de más traducciones griegas. La Septuaginta representa en general, aquí estamos hablando de los proverbios nada más. La Septuaginta representa en general un texto más antiguo que el hebreo, sobre el que se basa el texto masorético. Cuando hablamos texto masorético, este surge del año 500 al año 900 después de Cristo. Después de Cristo, en el texto masorético, los masora significa tradición, le pusieron puntitos y vocales al texto que eran solo consonantes. Y acá nos dice este libro de Morla, Asensio, que la Septuaginta es más antigua, eso es verdad, sobre el texto masorético. Sin embargo, la Septuaginta tiene problemas de la mala traducción. Hay omisiones, adiciones también, varían de diferentes orden respecto al texto masorético. Cuando se compara entonces la Septuaginta
que corresponde al siglo III antes de Cristo, porque estamos hablando del año 250, cuando comienza la traducción, y lo comparamos con el texto masorético del 590 después de Cristo, entre 590 después de Jesucristo. Esas son las diferencias que hay. Mm. Hay adiciones, Las omisiones, variantes y diferente variantes orden. textuales. Variantes textuales. Y el diferente orden. Es decir, no tiene el mismo orden en estas dos versiones de la Biblia. Mm. ¿Cuál es la conclusión a la cual se Pásalo. puede llegar? Entonces, a ver, tanta diferencia. Todo esto indica que el texto hebreo era todavía muy poco consistente cuando se llevó a cabo la traducción. Consistente, no había un orden. No había acabado la actividad editorial, ni el proceso creativo. Esa es la conclusión a la cual se puede llegar al comparar estos dos textos. Por lo tanto, no había una edición final de la Biblia. Estaba en proceso de editarse y de dar un orden. Ocurre también ese mismo fenómeno con el Nuevo Testamento. Al comparar algunas versiones, Claro, algunos pasajes están en una exactamente lo parte mismo. y otros están en otra parte. Incluso en otro Mm. libro, por ejemplo, la mujer sorprendida en acto de adulterio está en Lucas y en otro tiene otro orden en el cual. Porque está en ese proceso de la editorial, dice este autor. Mm. En Con Juan, esa no está en Juan, profe. el Evangelio de Juan, sí, ahí quedó, ahí está. Y en Juan Mm. tiene en varias versiones, en varios documentos, están en lugares distintos. Y en algunos Mm. están en Lucas. Sí. Así ocurre con esa porción de Mm. la mujer sorprendida en el acto de Mm. adulterio. O los dos finales distintos de Marcos. También, exacto. Esto es lo que ocurre. Acá en el Antiguo Testamento ocurre del mismo modo, cuando se compara la Septuaginta y el texto masorético. Ahora con respecto al canon sagrado. Ya dije que correspondía el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés a la Antiligómena. Es decir, libros que fueron discutidos, fueron rechazados. Hubieron algunos que se opusieron y dicen, estos libros pareciera que no fueran de Dios. Parece que no se puede incorporar dentro del canon sagrado. Pero, sin embargo, tenía estos libros un poder de edificación espiritual. Nosotros cuando lo leemos también vemos a Dios ahí, que nos habla Dios. Claro. El principio de la Está hablando de sabiduría es el los. temor de Dios, por ejemplo. ¿Usted está hablando de los deuterocanónicos, profe? ¿O No, no? no. La antilegómena me refiero a los libros que fueron discutidos, que hubieron problemas de incluirlo dentro del canon sagrado. Y estos libros discutidos Ah, son ya. Proverbios, Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés. Los judíos no estaban muy Ya. seguros de incluirlo dentro del canon, Mm. pero otros no tenían problemas. Se discutieron. Cuando hablamos de discusiones, que algunos tenían sospecha, otros lo consideraban como sagrado. Tenían que tener varias características los libros de la Biblia para ser considerados como sagrados, que tenían que tener poder edificante, hablar con autoridad y no contradecir la doctrina también, no debía contradecirse. Y, ¿qué más? Hablar con autoridad divina, eso era la característica de estos libros que fueron incorporados dentro del canon, es decir, que fueron parte de nuestra Biblia. Y Proverbios fue uno de ellos. Hubo problemas de reconocerlo como inspirado. Por favor, mi hermano Hernán, el capítulo 26, va a dar la lectura de Proverbios del verso 4 y el verso 5. Y ahí vamos a, a ver la razón por la cual los judíos tuvieron problemas de reconocer Proverbios como un libro proveniente de Dios, es decir, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Me dijo 26, 4 y 5, ¿verdad? Correcto. Dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Muy bien. Al leer bien ese pasaje bíblico, notamos algunos problemas. No sé si logró captar los problemas. Son aparentes los problemas, son verdaderos problemas, pero son aparentes. Para hacer un libro incorporado dentro del canon sagrado, no debía tener, no debía contradecir la escritura y no debía tener algunos problemas. Ahí nos encontramos con un aparente problema, no sé si logró A identificarlo. ver, ¿puede volver a darle lectura?
por favor. Claro que sí, dice, no respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece para que no se tenga por sabio. La NTV dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Bueno, las traducciones nuevas lo tratan de solucionar un poco, ¿ah? Hay una aparente contradicción. ¿Lo logró notar? Porque primero dice, no le respondas al necio y después dice, respóndele al necio. Para nosotros es evidente de que no hay contradicción porque está diciendo que no le responda de acuerdo a su necesidad, sino respóndele como merece. Claro, Pero claro, los judíos vieron ahí una contradicción porque primero dice que no le responda y después que le responda. Ya por solo ese hecho de interpretarlo como contradictorio, entonces algunos judíos dijeron, aquí hay una contradicción. Y si es palabra de Dios, la palabra de Dios no se puede contradecir. Por lo tanto, aquí no es Dios el que está dirigiendo esto, por lo tanto, no lo vamos a incluir dentro del canon. Ese fue el problema. Uno de los problemas. El otro de los problemas fue el capítulo 7, del 7 al 20, pero vamos a leer algunos versículos nada más. Usted se va a dar cuenta de qué trata la hora. Mi autor Abner, por favor. Capítulo 7, verso del 1 al verso 8, solamente vamos a dar la lectura. Y ese es el otro pasaje bíblico que los judíos les causaba problemas también para aceptar Proverbios como un libro inspirado. Proverbios 7 del 1 al... Del 1 al 8. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados de los dedos, anótalos en las tablillas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó de la casa de esa mujer. Perfecto. Hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 8, Muy sí. bien. Ok. Voy a seguir leyendo. Era más adelante en esta nueva versión internacional. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaba la sombra de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hayan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre están al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificio de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. ¿Notó algún problema con ese pasaje bíblico? Para los judíos este texto le causó muchos problemas. Quizás para nosotros no, ¿eh? Porque vivimos en el siglo XXI, actualmente no causaría tantos problemas. Pero ¿qué pudieron haber visto los judíos en este pasaje que resistieron a incluir proverbios? Porque este proverbio del 7 está dentro de todo el libro, de incluirlo dentro del canon sagrado. es que a lo mejor empieza hablando de la sabiduría ¿Mm? y después termina hablando de un joven necio, o sea, de un joven que cae en la garra de una prostituta que lo seduce. Muy bien. Es una adúltera más que prostituta, porque está casada, dice el pasaje bíblico. Ah, claro, Es muy explícito el acto del adulterio, porque podría herir ciertas sensibilidades. Miren los hebreos como pensaban,
Es extraño porque algunos, el cantar de los cantares, bueno, el cantar de los cantares, sí, sí, también hubo un problema ahí. Habla acerca del amor romántico ahí, y con algunas narraciones muy explícitas. Acá hablas del acto del adulterio de este joven que cayó en las garras, o por lo menos le están advirtiendo que no caiga en las garras de esta mujer adúltera. Pero puede herir ciertas sensibilidades. Y los griegos dijeron, no, esto es muy, muy explícito. Está hablando acerca de una mujer, que es una adúltera que está invitando al joven a su lecho, y que aprovechando que su esposo no está ahí. No es propio de un texto sagrado que es religioso, espiritual, que debe ser leído en la sinagoga, en la lectura pública, en un contexto de adoración. No, no se puede leer esto. Por lo tanto, no es probable que sea la palabra de Dios. Increíble, ¿eh? Esos dos versículos bíblicos, esos dos textos, el capítulo 26 y el capítulo 7, fue lo que provocó que Proverbios fuera parte de la Antilegómena, un libro discutido por algunos. Por algunos, no por todos, por algunos nada más. ¿Y cuál fue la razón entonces, después de toda esta discusión de si el libro es inspirado o no inspirado? Se lo atribuyeron a Salomón. Así se solucionó el problema. El que escribió Proverbios es Salomón. Ah, lo escribió por Salomón, el hombre más sabio, nuestro rey. Dios le dio sabiduría. Entonces, este libro inspirado por el Espíritu Santo, Dios, ¿cómo pensaban los judíos si Salomón terminó apostatando de sus fe después? Cuando lo escribió en su tiempo, cuando estaba con Dios, entonces Dios le revelaba o lo guiaba a escribir esto tan hermoso, esto tan sagrado, o esto tan espiritual. Por eso lo incluyeron dentro del canon sagrado. Esa es la razón. Pero ¿Por qué? según, profe, entonces la autoría de Proverbios se la atribuyen a Salomón solamente por tradición, pero no hay ninguna prueba. Correcto. Así es. Por tradición. ¿Y quiénes dijeron eso? Los judíos. Y esa fue la razón para incluirlo dentro del canon sagrado. Pues mire cómo es el asunto del canon sagrado. Es muy entretenido estudiar el canon sagrado cuando veamos introducción a la Biblia. Vamos a ver todo este tema del canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa algo muy similar. Hubieron libros antilegómena del Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Hebreos, porque tiene que haberlo escrito un apóstol. ¿Y quién escribió Proverbios? No sé, perdón, el Hebreo no se sabe. Se lo escribieron a muchas personas. Y, y la razón por la cual fue incluido el libro de Hebreo es porque se lo atribuyeron al apóstol Pablo. Por eso fue incluido dentro del canon sagrado. Pero ahora ya nadie Mm. cree que Pablo lo pidió. Acá tampoco, Proverbios tampoco. Aunque se lo atribuyeron a Salomón, en realidad Proverbios es de la tradición de Salomón, porque él fue el promotor para homenajear a Salomón. No, no que Salomón escribió todos estos proverbios. Escribió, sí, por supuesto, porque la Biblia dice que escribió muchos proverbios, pero no todos los proverbios, algunos solamente. Ahora veamos el carácter de los proverbios. ¿Cuáles son los caracteres? La definición de proverbios en hebreo es machal. ¿Y qué es lo que es machal? Se traduce al castellano como proverbio, pero ¿qué es lo que es? En Isaías, capítulo 14, verso 4, machal, es decir, proverbios, significa escarnio o sátira. Es decir, se está burlando. Es un dicho sentencioso, pero en tono irónico. En Isaías. Y se dirigía contra el rey de Babilonia. En Números, machal también, capítulo 23, versos 7 y 18, significa oráculo. Mire, ve, ahora ya no es una sátira, sino que machal ahora se refiere a un oráculo. ¿Qué es lo que es un oráculo? Un mensaje de Dios por medio de un profeta. Ahora es diferente entonces. Ahora es como en un tono profético. En Ezequiel capítulo 17, verso 2 significa parábola, que es la parábola hace un contraste, una analogía entre algo terrenal con lo espiritual. Una historia terrenal, pero que tiene un significado en realidad muy espiritual. Machal significa eso entonces, una sátira, un oráculo o una parábola. Muy distinto a lo que nosotros entendemos como proverbio, ¿eh? Por eso cuando se traduce,
no hay de un idioma a otro, no existe una palabra que sea su equivalente exacto o su equivalente. No hay idioma que tenga su equivalente en otro idioma. Por eso los traductores tienen que buscar alguna palabra. Y aquí en castellano la palabra que se escogió fue proverbio. Pero creo que es proverbio una sentencia, una máxima, un dicho popular que encierra una verdad. Pero en hebreo es machal, y machal no es solamente eso. Está estructurado así, pero significa sátira, escarnio, significa un oráculo, que es un mensaje de Dios, y parábola. Todo eso significa en hebreo. En un sentido general, entonces, proverbios es un dicho breve, sentencioso, que expresa verdades acerca del comportamiento humano, con la finalidad de enseñar sabiduría práctica. Los propósitos del libro de los proverbios es docente, porque es parte de son libros sapienciales, porque enseña la sabiduría práctica a la gente, pero especialmente a los jóvenes. Comunicar sabiduría y comunicar instrucción, eso es lo que pretende. Ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Por ejemplo, los proverbios que estamos leyendo, le dice al joven que tenga cuidado de la adúltera, porque la va a pasar mal. ¿Cómo concluía este salmo? Perdón, este proverbio. No desvíes tu corazón hacia su senda, le dice el sabio al joven. No desvíes tu corazón hacia su senda, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Le está diciendo que por el adulterio, muchos han muerto, por la causa del adulterio. Sus víctimas han sido innumerables, dice el sabio, le está diciendo al joven. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Esa es la razón por la cual no debe caer en este pecado del adulterio. Es práctico esto. No está hablando acerca de la muerte espiritual o el sepulcro espiritual. Lo que está diciendo acá es que a la muerte que el esposo se va a enterar y lo va a matar. De eso está hablando porque él vio muchas personas de celoso y no es cosa de verlo en aquella época solamente. Nosotros lo hemos visto de un hombre celoso, entró, entró a la casa con un hacha, no sé si era leñador o no trabajaba en alguna parte, en las forestales, porque vio a su esposa con su amante. ¿Qué es lo que hizo? Entró a la ventana y mató a ambos de hachazo en la cabeza. Eso ocurrió en Caragua hace años atrás. No sé si lo recordará, hermano Hernando, no. Pero eso que yo recuerdo. Hay muchos otros casos, muchos. En Mea Culpa aparecían muchos casos de eso, de celos que causaba la muerte. Bueno, evidentemente, también, evidentemente, la muerte espiritual, evidentemente, ¿verdad? Pero están muertos ya espiritualmente. Pero esto es práctico, sabiduría práctica, para no meterse en estos problemas, en estos líos propios de la juventud, dice el sabio, que no sigan los pasos de esta adulta. A eso se refiere. Enseñar instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia. Y todo eso le enseña Proverbios. Instrucción, prudencia, justicia, rectitud, llevar una vida equilibrada. No pudo haber quedado fuera del libro de Proverbios del canon sagrado. No pudo. Porque Dios se preocupa no solamente de temas teológicos, de temas espirituales, temas metafísicos. No trata solo de misterios, sino que Dios quiere que el ser humano le vaya bien en la vida, que viva en paz con todo el mundo, que no tenga problemas con su vecino, con nadie. Quiere que se desenvuelva bien en su proyecto. Quiero que le vaya, quiere el sabio, el Dios, que inspiró el libro de los proverbios. Cuando digo inspiró, quiero decir que es parte del canon sagrado y todo lo que quedó registrado es tal cual como Dios quiso que quedara registrado, que se sepa conducir bien en el mundo, junto a la sociedad, en el Estado, con la familia. Eso es lo que quiere este libro, evitarles problemas, que no
que no cause trastornos innecesariamente. Para eso están los sabios. Dios se preocupa de los aspectos morales, espirituales, teológicos, religiosos, sociales, políticos, económicos, laborales, familiares, en todas esas áreas. Dios está preocupado de que el creyente se pueda desenvolver muy bien. De eso trata Proverbios, de la vida social, familiar, de la vida del Estado. Justicia, rectitud y equilibrio. Hacer esa casa a los más jóvenes también, que son inexpertos. Darle conocimiento, darle reflexión. Aunque Proverbio presenta la sabiduría práctica, esta se basa, sin embargo, la sabiduría práctica se basa en el temor a Jehová. Por eso que esta obra es integral. No es solamente una obra que es teológica, es integral. Porque la fe es integral. La fe no solo trata de temas misteriosos, temas de misterio, sino es muy práctico. En todas las áreas, Dios quiere que esté presente. El temor a Jehová fundamenta todo el libro de Proverbios. El temor a Jehová se presenta como el camino hacia la seguridad y la paz. Si alguien quiere vivir bien, si alguien quiere que le vaya bien en los negocios, que sea próspero, por ejemplo, él no tiene que hacer un pacto, por ejemplo, lo que enseñan algunas iglesias como la Para de Sufrir, por ejemplo. Ya le cambiaron el nombre, ya no se llama Para de Sufrir porque la desprestigiaron tanto, pero ya se llama Iglesia Universal del Reino de Dios nada más, porque se desprestigió mucho la Para de Sufrir. Pero sigue siendo lo mismo, hace un pacto con Dios. Yo conocí esa iglesia porque algunos familiares todavía están ahí, y algunos familiares salieron también de ahí. Asistí también a aquella congregación, acompañando a mis familiares. Pero decían, aparte con Dios, dele 10.000 pesos y él le va a devolver 30.000, 60.000, 100.000 pesos. Y si tú le traes 100.000 pesos, él te va a retribuir en 300, en 600 y 1.000.000 de pesos. Y así iban pidiendo recursos, es decir, Dios le iba a retribuir. Pero acá, como el libro de Proverbios tan práctico, le dice que si quiere prosperar económicamente, que trabaje, y trabaje duro, no se quede dormido y no sea flojo, sino que sea como las hormigas, que sea trabajador y que ahorre. Eso le está diciendo que ahorre y que no sea derrochador, que no sí, eso el término había otra palabra, anda buscando otra palabra, que no sea derrochador de sus recursos, que trabaje duro, que ahorre y que no derroche sus recursos económicos. ¿Qué mejor camino a la prosperidad es esa? Que, que sea previsor para el futuro, que prevenga o provea para el futuro. Eso es lo que está diciendo él. Si se aplica Proverbios, lo más probable es que prospere económicamente, pero no de manera metafísica o misteriosa, sino práctica, porque Proverbios es muy práctico. Si no se quiere empobrecer, que se levante temprano y a buscar trabajo, le dice Proverbios. Si alguien no quiere empobrecerse. Tampoco habla acerca de la pobreza como una virtud. De eso no trata, porque Proverbios quiere que le vaya bien en toda su empresa, en todo su proyecto, en la vida, personal, social, en todo sentido. Espiritual también, porque acá le está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias a Dios, Proverbio quedó en la Biblia y no prevaleció la reticencia de algunos por dos versículos bíblicos. Imagínense, dos versículos bíblicos. No había ninguna contradicción, sino que decía, háblale como merece el necio porque después va a pensar que es sabio, que no le responde. Como lo tradujo el lenguaje actual, una versión actualizada. Y la otra, prevenir al joven de no volverse inmoral porque va a terminar descabezado por ahí frente al verdugo, al esposo celoso. Es práctico, eso es muy práctico. No había razón para excluir el libro de Proverbios en nuestras Biblias. Bien, de eso trata nuestra obra entonces. Y lo estamos viendo. Los autores son muchos autores. Tenemos a Salomón,
Aunque el libro empieza con un título atribuyendo los proverbios a Salomón, es obvio que él no fue el único autor o recopilador de la obra. Se dice que algunos de los refranes son palabras de los sabios, es decir, un grupo de personas que tenía a su cargo discípulos que le enseñaban, instruían. Otros fueron transcritos por escribas, copistas de la corte del rey Ezequías. Los últimos dos capítulos del libro fueron compuestos por Agur y Lemuel. Respecto a los autores, señala un autor, Víctor Morla Asensio, agrega que los datos relativos a la tensión entre las cabeceras de alguna parte del libro, al análisis interno, a la pluralidad de estilos y formas literarias, nos permiten concluir que el libro es una especie de simposio, es una recopilación de colecciones de máximas, observaciones, discursos originalmente independientes. La atribución a Salomón es un convencionalismo cultivado en el judaísmo, mediante el que se pretendía honrar a hombres muy famosos, dice Víctor Morla Asensio. Cuando se dice los dichos de Salomón, lo que está diciendo es que se está honrando la figura de Salomón como el hombre más sabio de la antigüedad. Respecto a la fecha, es muy complicada determinar una fecha. Aquí sí que no se puede decir el libro fue compuesto en tal fecha. En 780, por ejemplo. No se puede hacer esto con el libro de Proverbios, porque es distinto. Es un género diferente, un género sapiencial, género poético. Los más antiguos de los Proverbios pueden remontarse al año 2000 a.C. y los más recientes al siglo IV o el siglo III a.C. Pues en la época de Ben Sira, en el año 190, antes del Señor Jesucristo, al parecer ya estaba acabado. Ahí sí ya estaba concluido la obra, en el 190 después de Cristo. Pero el siglo IV y siglo III todavía se seguía componiendo la obra. 2000 antes de Cristo hasta el siglo III. Todo ese periodo se compiló o se recopiló, se editó Proverbios. Ese es un fenómeno único con respecto a este libro. Muchos autores a través de mucho tiempo. Salomón, se cuestiona la autoridad de Salomón, ya lo mencioné ya. Yo creo que eso lo pasamos, porque ya lo dije, a qué se refería. Algunos dicen, en nuestro libro de texto dice Salomón, porque hay recomendaciones de que tenga cuidado de las mujeres, y Salomón tenía 700 reinas, 300 concubinas. No, Salomón no pudo haber aconsejado así porque no estaba practicando lo que estaba enseñando. ¿Con qué cara Salomón iba a enseñar a los jóvenes a no tener tantas mujeres, por ejemplo, que él tenía una vez tremenda? Bien. Pero lo más probable, o lo que dicen varios autores, que son de la tradición de Salomón, o porque están honrando o homenajeando a Salomón, y porque él fue el que fomentó, cultivó, patrocinó estos escritos en su época, porque había paz, prosperidad, y había tiempo para componer estas obras intelectuales. Los otros autores son los sabios. Existe un asombroso paralelo entre Proverbios, capítulo 22, y un libro egipcio, Amenénope, es el libro egipcio. Hay un paralelo, son como similares, son iguales. Algunos dicen, por la estructura, dicen algunos egiptólogos, pareciera que el libro egipcio deriva de un original hebreo. Ahí no sabemos, pero eso es lo que dice, deriva de un original hebreo. El egipcio entonces se basó en un texto hebreo. Pero como los proverbios son de, de un patrimonio universal, entonces no nos debe sorprender de que existen este tipo de compilación en otras culturas, porque en todas las culturas hay proverbios, y lo más probable es que en Egipto también a alguien se le haya ocurrido coleccionarlo en algún libro, como ocurrió con los hebreos. Los escribas, copistas de la corte de Ezequías, rey de Judá, son otros los autores de proverbios.
el Proverbio capítulo 25, verso 1 indica que los refranes de Salomón, hallado en la sección 25-29, fueron compilados y probablemente editados por un grupo de sabios o escribas. Y luego la colección fue agregada a las otras colecciones. Esto demostraría que ya existía un cuerpo de proverbios anteriores, los cuales fueron reconocidos como los de Salomón, y que se ubicaba la compilación de estas colecciones en el reinado de Ezequías. Wow, tremendo el tiempo en que circula esta obra. En la época de Ezequías todavía estaba tomando cuerpo, y después en épocas posteriores se seguían agregando, se seguían editando, corrigiendo, dándole orden, hasta el siglo III estamos hablando, que se terminó de compilar. 190 después de Cristo ya Proverbios quedó totalmente compilado y editado, definitivamente. El otro autor fue Agur, no se sabe nada de Agur, ni de su padre, Jaque, ni de los varones, Itiel y Ucal, quiénes eran ellos, nada, absolutamente no se sabe nada, solamente se menciona. Algunos autores comentan si es correcta la nota de la Biblia de Jerusalén, de Masá, Agur era un ismaelita. Eso dice el comentario de la Biblia de Jerusalén, un ismaelita. Agur entonces pudo haber sido como Job y Balaam, un no israelita. Bueno, no todos están de acuerdo que Job no era israelita, algunos dicen sí, era israelita. Acá otros autores señalan Job y Balaam no eran no israelitas, que conocían sin embargo al Dios verdadero. ¿Hubieron personas no israelitas que conocieron al Dios verdadero o que no provienen de Abraham, por ejemplo? Claro que sí. Un juez, por ejemplo, no recuerdo el nombre del juez, Samuel, creo que era. No era un israelita, pero que Dios lo usó para liberar a su pueblo. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que era cananeo, tampoco era israelita, pero conocía a Dios, o no era hebreo, conocía a Dios. Balaam, bueno, Balaam un caso atípico porque él sirve a Dios, pero bajo presión, porque Dios lo obliga. Pero sin embargo, se contacta y se comunica con Dios. Ese podría ser el caso de Agur, si fuese correcto el hecho de que Agur era un ismaelita, si eso es verdad. Lemuel, no se, no se precisa quién era Lemuel. Algunos sugieren que era un ismaelita con una madre israelita, ¿cómo saber eso? Un ismaelita con una madre. ¿A dónde existe ese antecedente? La mayor parte de los eruditos considera la sección del capítulo 31, verso del día al 31, es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Si bien es cierto, no se puede determinar la fecha de los proverbios, sí se puede suponer que muchos de ellos se escribieron en la época de Salomón, porque había paz, había prosperidad, y se fomentó las escrituras, se cultivó diversos géneros literarios. Salomón escribió, se dedicó mucho a escribir. Por lo tanto, en esta época se fomentó, se cultivó las artes literarias. Los sabios recopilaron los proverbios formando colecciones y finalmente reunieron la colección produciendo un libro. ¿Quién fue el editor general? Tampoco se dice. Debemos conformarnos en considerar que fueron los sabios los que recopilaron, coleccionaron y editaron el libro de los proverbios. Los nombres de ellos no lo saben, porque fueron a través de mucho tiempo. Pero por lo menos sabemos que muchos fueron los que intervinieron en la obra, en producir proverbios y a través de mucho tiempo. Pero en la época de Salomón, donde se produjo más literatura, probablemente también un grueso del libro de proverbios. Hay varias formas en que se escribe proverbios, se componen o se estructura, se articula algunas frases, algunos dichos. Por ejemplo, alguna forma de identidad o equivalencia o asociación invariable de la primera. Contiene la idea de que esto es realmente o siempre aquí. Por ejemplo, lo barato es caro. Como es el varón, tal es su valentía, escribe Jueces. Todo lo que el hombre sembrare, eso también o eso mismo cosechará. Esos son algunos ejemplos de identidad
equivalencia o asociación invariable. También forma de contraste o paradoja. Tiene la idea, esto realmente no es aquello, no todo esto es aquello. Por ejemplo, decimos, no todo lo que brilla es oro, mucho ruido, pocas nueces. Y en la Biblia algunos ejemplos son, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La lengua blanda quebranta los huesos. Al hambriento todo lo amargo es dulce. Eso es un contraste, forma de contraste o paradoja. Hay algunos autores también, los padres de la iglesia, Tertuliano me parece mucho, fue el que dijo, ¿qué relación tiene Jerusalén con Atenas? Quiere referirse lo teológico con lo filosófico. ¿Cuál es la relación entre Jerusalén y Atenas? También implementó, forjó un proverbio en forma de contraste o paradoja. También hay otro de similitud o forma de analogía o de tipo. Esto es o es similar, como aquí. Algunos ejemplos bíblicos son, será el pueblo como el sacerdote. Cual la madre, tal la hija. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así como un Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando pasemos hermenéutica, el símil, acá en los proverbios hay una multitud de símiles impresionante como ejemplo para hacer la tarea de cuando le piden en hermenéutica algunos símiles, figuras literarias denominadas símil. Aquí hay muchos. Esta forma de similitud, analogía o tipo abundan los símiles. Como, semejante, igual, parecido son símiles. La forma que hace hincapié en lo que es contrario al buen orden y así útil o absurdo. A los hebreos les gustaba formular preguntas burlonas o de escarnio. Por ejemplo, ¿correrán los caballos por las peñas? Esto lo dice el profeta Amós. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas por los bueyes? Son preguntas burlonas, de escarnio. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Como la puerta, esta es muy divertida, la del proverbio. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El otro, la otra forma de proverbios, la que se clasifica y caracteriza personas, acciones o situaciones. Clasifica acá o caracteriza. Clasifica o caracteriza personas o acciones o situaciones. En el libro de proverbios se encuentran muchas caracterizaciones. Por ejemplo, la del burlador, la del perezoso, de la esposa reñidora, del necio. El simple todo lo cree, dice el salmista, mas el avisado mira bien sus pasos. Ahí está clasificando, está caracterizando a las personas. Hablan acerca del simple y el avisado. El burlador no escucha las reprensiones. Ahí está caracterizando al burlador, o está clasificando al burlador. Mete el perezoso su mano en el plato. Bueno, está hablando su mano en el plato porque comían con la mano, no con cubiertos. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a la boca. Gotera continua, la contienda de la mujer. Bueno, ahí está clasificando y caracterizando las personas. Al flojo o al perezoso y a la mujer reñidora o contenciosa. De acuerdo a esta forma de componer los proverbios, que son varios, de identidad, de contraste, paradoja, de similitud, eh, que hace hincapié en lo que es contrario al buen orden, o lo absurdo, o que clasifica, caracteriza personas, acciones, situaciones. Ahí estamos viendo entonces que las personas que compusieron esto hicieron un trabajo, una reflexión, meditaron primero. Algunos son fáciles de forjar o de crear, pero para darle una estructura como esta, para que sea clasificado, demandó tiempo. Alguien observó algún evento, algún fenómeno, y luego lo pensó, lo reflexionó, y luego lo articuló para componer un proverbio. Algunos surgieron más lentos, otros más improvisados, pero aquí hay un trabajo intelectual.
es un trabajo de reflexión, es un trabajo de creación. Esto es creativo. Hay, hay poesía, hay esfuerzo detrás, hay un esfuerzo intelectual detrás de la confección de estos proverbios. Hay una riqueza literaria en la Biblia. Por eso ninguna persona que se considera a sí misma como culta puede desconocer esta riqueza de la literatura universal, que es la Biblia. Y es una literatura universal, mundial, milenaria y la más influyente de toda la historia del mundo. Eso es lo que estamos estudiando, queridos hermanos. Y no solamente influyente, no es la más universal, la más influyente y milenaria, sino que también la más trascendental. Eso es lo que podemos decir con respecto a los libros poéticos que estamos estudiando. No solamente los poéticos, sino toda la Biblia, porque es milenaria. De 4.000 años estamos hablando de antigüedad, nada más y nada menos. Eso es lo que estamos trabajando cuando estudiamos los libros de Proverbios. 4.000 años de antigüedad. Impresionante, ¿eh? Maravilloso la trascendencia que tienen nuestras Biblias. Y la influencia también, poderosísima. Hay un teólogo argentino que se llama Alberto Roldán. Y usted lo puede buscar en YouTube si tiene tiempo, de repente por ahí. La influencia de la teología en el mundo, en la cultura. La ética es una de ellas, una gran influencia. Cuando hablamos de teología, estamos hablando de la Biblia, porque la teología cristiana se fundamenta en la Biblia. ¿De qué manera ha influido la Biblia en la cultura? En la ética. ¿Y de qué otra manera? En el concepto de la historia. También en el concepto de la historia. Porque la historia tiene una línea, un comienzo y un fin. Eso es el aporte de la teología. Teología o Biblia nos referimos a lo mismo porque la teología se funda, se forja, se cultiva en base a la Biblia. Muy bien, hemos concluido esta clase número 10 de la introducción al libro de los Proverbios. No se olviden de sus tareas, mis queridos hermanos, para que no se atrasen a medida que lo van completando sus tareas, me lo van enviando. Les recomiendo que los libros lo descarguen de internet, porque se pueden descargar, están en la plataforma, algunos lo envié también, y lo impriman, porque es mucho mejor así, imprimir los libros. Usted lo anilla, luego va subrayando, o lo compra, mucho mejor, y se forma su propia biblioteca, porque todo lo que se dedican a la escuela dominical, a los predicadores, a los encargados de obra, a los pastores, tiene que formarse su propia biblioteca, porque esos son los recursos, las herramientas del trabajo de los ministros del Evangelio, los libros. Ahí está a su alcance todo lo que necesita para armar sermones, armar los estudios bíblicos. Y las tareas también aníguelo, porque eso también le va a ayudar, le va a servir para hacer los discipulados, la evangelización también, y los estudios bíblicos. Muy bien, ¿alguien, alguna opinión, alguna